paz y bien. Soy el hermano Jesús María Becerra Ortega, religioso capuchino, sacerdote católico. Bueno, pues quienes me escuchan semanalmente aquí ya me conocen el hilo de nuestra plática y el hilo de nuestras ideas, que procuro que estén totalmente en comunión con el Evangelio y con el magisterio de la Iglesia. Hemos tratado durante todo este tiempo de Pascua, que ya va llegando a su fin, de distintos aspectos de la Pascua. En la última semana, si no recuerdo mal, era sobre la Pascua, tiempo de esperanza. Y hoy, esta semana, estaba pensando bastante sobre qué otro tema podemos tratar todavía. Y, pues, siendo mayo, pensé, ¿qué tal si hablamos de la Pascua y María, la Virgen María? Me pareció interesante. Me pareció interesante por dos razones. Primeramente, para situar a la Virgen María en este misterio, y en segundo lugar, para hablar un poco también de la Virgen María, ¿qué diré? Con el deseo de dar una visión lo más objetiva posible, si es posible. Posible si es posible. Parece suena a redundancia, ¿verdad? Pero es que pues hoy día, como siempre, ha habido muchas opiniones y muchos escritos sobre la Virgen María. Y la verdad, a mí me da un poco de preocupación que en la vida de algunos cristianos parece contar más la Virgen María que Jesucristo. ¿Y qué tiene de malo? Dirán algunos. A Jesús por María. Sí. Esa es una máxima que se ha manejado mucho en el pasado, a Jesús por María. Pero cuando uno va a un lugar, hagan cuenta que tiene que pasar por muchos lugares. Pero todos esos lugares no son la meta, no son el final del viaje. Pensemos que María es como un puente hacia Jesús. ¿Y quién se queda en el puente? Si ustedes van a cruzar un río y hay un puente, no se quedan en el puente. Qué bueno que tenemos este puente. Vamos a aprovechar y cruzarlo. Qué bueno que tenemos a la Virgen María, que nos dice, hagan lo que Él les diga. Eso. Este es el papel de la Virgen María. Y no por relegarla a un segundo plano, porque ese es su plano. Ese es el plano que María escoge cuando responde al ángel y le dice, he aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor, sí, esclava, es decir, disponible totalmente al 100% para Dios. Esto es lo que quiere decir esclavo. No piensen en cosas o con ideas racistas o xenofistas, no. Esclavo en este contexto bíblico significa disponible 24 horas al día. ¿Hay más horas? No, 24 horas al día. Pues María está ahí, disponible. Aquí está la esclava del Señor. Que se cumpla en mí tu palabra. María nos enseña a orientar nuestra vida
al cumplimiento de la palabra de Dios. Y luego nos enseñará también a vivir nuestra vida escuchando y haciendo lo que Jesús nos diga. Hagan lo que Él les diga. Esa palabra que María dirige a los sirvientes en las bodas de Caná es una palabra eclesial, es una palabra profética dirigida a nosotros que celebramos la fiesta de la vida, la fiesta eclesial de las bodas de Cristo con su esposa la Iglesia. Y nos dice María, hagan lo que Él les diga. Jesús también, como en las bodas de Caná, va a convertir el agua en vino. Va a convertir todo aquello que es, digamos, de uso común, por así decirlo, como es el agua, lo va a convertir en algo delicioso, gozoso, festivo. Ese es un aspecto importantísimo de la vida cristiana, verla como fiesta. Hace año y medio publiqué un librito sobre la vida conyugal que tiene como subtítulo Fiesta en 3 actos. Y es que ya desde el Antiguo Testamento Dios nos habla de la fiesta, del banquete que va a dar a sus elegidos. Y Jesús, al despedirse de los apóstoles, los convoca a la fiesta de Pascua, a la cena de Pascua. Según el Evangelio de San Juan, la vida y el ministerio de Jesús comienza con una fiesta y acaba con otra fiesta. Comienza con la fiesta de Caná, que es una fiesta con un matiz simbólico profético de lo que ha de ser la vida de la Iglesia, una fiesta, un desposorio, un Cristo en el cual Él, como he dicho, haga de lo ordinario algo extraordinario. Convierta el agua, que aunque es elemento vital o siendo elemento vital de nuestra vida, sin embargo es algo común que lo aprovechamos para multitud de cosas. Igualmente que la usamos para beber y alimentar nuestro cuerpo, la usamos para divertirnos en la piscina, en la alberca, en el río, en el mar, o también lo usamos para lavar, para bañar, para limpiar la casa, para regar las plantas. Digamos que el agua es tan esencial, tan importante, que Jesús la convierte en vino. La convierte en vino. Es decir, la hace un elemento de fiesta. Algo que se cumplirá más adelante cuando Jesús diga que Él tiene un agua que salta hasta la vida eterna. Un agua que está vitalizada por su Espíritu. Por eso nos conduce a la vida eterna. Un agua que se convierte en nosotros en torrente. Dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 7, aquellos que crean en mí, de su seno brotará un torrente de agua viva. Y dice San Juan, eso lo decía, refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él.
Pues ahí está María. En medio de todo eso está María diciendo, hagan lo que Él les diga. En ningún momento María quiere absorber la atención y quitar protagonismo a Jesús. Por eso quiero, hermanos, que entendamos bien el papel de la Virgen María. No le hacemos ningún honor quitándole lugar a su Hijo Jesucristo. Ella es la madre, Jesús es el Hijo. Jesús nos la entrega como madre y a nosotros como hijos. Sí, vamos a tener una relación grandísima, pero recuerden, no se nos ha dado otro nombre por el cual podamos salvarnos, si no es el nombre de Jesús. Últimamente me ha inquietado un poco, no por nuevo, sino por el sentido que tiene y por la importancia que algunos le dan esta práctica de la consagración a la Virgen María. Hay grupos en la Iglesia que se dedican a promover la consagración a la Virgen María. Y yo me pregunto, y yo les preguntaría, ¿son conscientes, ante todo, de la consagración a Dios que hemos recibido a través del bautismo? ¿Se dan cuenta de que estamos consagrados a Dios y consagrados por Dios, es decir, santificados por su Espíritu a través del bautismo? Una catequesis, una exhortación, un adoctrinamiento centrado en la Virgen María, olvidando el bautismo. No, podría decir palabras fuertes sobre ello. No tiene sentido, sencillamente, para decir algo suave. No tiene sentido. María está siempre con Jesús. María, como les he dicho, no quita protagonismo a Cristo. Hagan lo que Él les diga. María está ahí, al pie de la cruz, contemplando, sufriendo con Jesús. Y María espera la resurrección. Por eso, el lugar de la Pascua, o el lugar de María en la Pascua, es el lugar de la esperanza. María, el Sábado Santo, espera la resurrección de Cristo. Por eso, no va a ungir el cuerpo de Cristo con las otras mujeres, porque ha dicho que resucitará. Y en los Hechos de los Apóstoles leemos lo siguiente, que cuando Jesús subió al cielo y los ángeles les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Estos regresaron a Jerusalén, leo versículo 12 y siguientes, desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que se permitía caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaron. Y nombra a los apóstoles presentes. Y sigue, solían reunirse de común acuerdo para orar, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de éste. En compañía
de María, la Madre de Jesús. Así como María espera la resurrección de Cristo, también María espera que se cumplan las promesas que Jesús ha ido haciendo a los apóstoles, de que les enviaría otro consolador, que nos enviaría al Espíritu de la verdad. Y María se une a los apóstoles esperando que venga ese Espíritu que va a renovar, va a transformar el corazón de los apóstoles. ¡Qué gozo! El de María, sin duda, al ver ese cambio radical de los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo en Pentecostés y ver cómo proclaman a su Hijo Jesucristo como el Mesías Salvador, el Mesías Señor, constituido Señor para nosotros, para que en Él encontremos la salvación y la vida eterna que Él nos anunció. Por ello, pues, en este tiempo de Pascua, María es la Madre de la Esperanza. María sigue inspirándonos, invitándonos a esperar que se cumplan las promesas de su Hijo Jesucristo. Así como espera su resurrección y ahora lo ve alejarse y volver al Padre, espera que vuelva. Como Él lo ha dicho, un poco de tiempo y volveré a ustedes, porque el Espíritu Santo nos dice, les enseñará lo que yo les he enseñado, hablará de lo que yo les he dicho. Y así, este Espíritu Santo trabaja espiritualmente en el interior de los apóstoles para que a partir de Pentecostés tomen las riendas de la Iglesia y vayan transformando la sociedad en que viven, proclamando a Cristo Salvador y Señor. Es la predicación querigmática, como lo llamamos, que pronuncia San Pedro el día de Pentecostés y que observamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles como el contenido de la predicación de Pedro y de Pablo en distintos lugares, en distintas ocasiones, siempre es anunciar al Señor. Anunciar que aquel a quien ellos, los judíos, crucificaron, rechazaron, ha sido elegido por Dios como piedra angular de la historia de la Iglesia. Así pues, en este tiempo de Pascua, que todavía nos queda una semana y media hasta Pentecostés, la Iglesia nos invita a alimentar nuestra esperanza, a estar en oración juntamente con María. Sí, recemos. Recemos el rosario en este mes de mayo, como ha sido costumbre. Honremos a la Virgen María, sobre todo con los misterios gloriosos propios del tiempo de Pascua, proclamando que Jesús ha resucitado, que Jesús ha ascendido al cielo para ser el Señor, que Jesús nos ha enviado el Espíritu Santo y que Jesús está y seguirá presente en la Iglesia a través del Espíritu prometido, el Paráclito Consolador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu defensor y ese Espíritu que es fuerza y sabiduría de Dios. Que dice San Pablo de la Cruz,
podemos aplicar perfectamente también al Espíritu Santo. Es la sabiduría de Dios que se va a ir comunicando poco a poco a los apóstoles, y es esa fuerza valiente. Recordemos que uno de los dones del Espíritu Santo es la fortaleza, y otros dones son el entendimiento, la sabiduría y la ciencia. Por eso, sin regateos y sin peros, podemos decir que Jesús es la fuerza y la sabiduría de Dios. Perdón, Jesús sí, según San Pablo, es fuerza y sabiduría de Dios, pero el Espíritu Santo también es fuerza y sabiduría de Dios en la Iglesia. Que por tanto tengamos esperanza en medio de las circunstancias tan difíciles por las que pasa hoy la Iglesia. Siempre las ha pasado, no es excepción. Nosotros somos más conscientes porque nos toca vivir este tiempo. Pero no es excepción. La Iglesia ha pasado por tiempos difíciles. Desde el principio de la historia, los 3 primeros siglos son de persecución. Y esas persecuciones no acabaron en el siglo IV, cuando Constantino reconoció al cristianismo como religión del imperio, porque esas persecuciones se fueron sucediendo en distintos lugares, a veces contra la Iglesia en su conjunto y en otros lugares contra la Iglesia en sus misioneros y misioneras, sus cristianos. Tantas, son tantas y tantas hasta el día de hoy, las persecuciones que la Iglesia ha sufrido. Lo triste es que entre nosotros nos desunamos y nos persigamos. Recordemos que Cristo constituyó a Pedro cabeza del colegio apostólico. No nos hagamos los sabios diciendo es que el Papa de hoy, es que este Papa, ¿por dónde nos va a llevar? Pero fíjese lo que dice, fíjese lo que hace. Hermanos, hermanas, cuidado, cuidado. Quien a ustedes escuchan, a mí me escucha, dijo los apóstoles. Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Recordemos, ¿creemos en Jesucristo o no creemos? ¿O creemos lo que nos conviene? Tiempos pasados no fueron mejores. Tiempos pasados, muchos tiempos pasados, fueron peores para la Iglesia que hoy. Hubo cismas dentro de la Iglesia. Hubo el tiempo en el cual hubo 2 papas, uno en Roma, otro en Francia. Ha habido muchas herejías. La Iglesia sigue adelante porque Jesús también le dijo a Pedro, las puertas del infierno, que es como decir las puertas del mal, las fuerzas del mal, traduzcamos puertas contra fuerzas, por fuerzas, las fuerzas del mal no prevalecerán contra la Iglesia. Y ahí está María, diciéndonos, hagan lo que Él les diga. Y en este tiempo, Jesús nos habla, como siempre nos ha hablado, a través de su jerarquía eclesiástica. Quien a ustedes los escucha, me escucha a mí. La Iglesia necesita ser signo de esperanza hoy en el mundo, donde tanta gente es víctima de una cultura de la muerte que lleva consigo tantas desgracias. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo,
Cuando una persona camina en la oscuridad y a lo lejos ve una luz, en su corazón también se prende la luz de la esperanza. ¡Ah! Ya sé hacia dónde he de caminar. Allá, mira la luz. Y María ha sido proclamada como estrella de la evangelización. Ella es la estrella que guía el trabajo de la Iglesia, de llevar a todos los puntos y extremos del mundo, rincones del mundo, la buena nueva del Evangelio. Así que, si somos devotos de la Virgen María, si nos consideramos fieles hijos de la Virgen María, seamos sensibles, como ella lo fue, a la palabra de su Hijo. Recordemos siempre que Jesús es el único Salvador, el único por el cual podemos salvarnos. La predicación básica. Mire si los apóstoles acababan de estar con la Virgen María en el cenáculo, no hacen ninguna mención de ella. Porque el Salvador es Jesús. A quien ustedes crucificaron ha sido glorificado, resucitado y glorificado, de tal manera que en él encontramos la salvación. Al paralítico que encuentra en las puertas del templo, Pedro no le dice en nombre de la Virgen María, yo te digo que levántate, no, en nombre de Jesús. Lo único que tengo y te lo doy, no tengo oro ni plata, tengo fe en Jesús. En su nombre, levántate y camina. María es la que nos dice, hagan lo que Él les diga. Que todo lo que María signifique para nosotros en nuestra vida cristiana pase por, por Jesús. Por Jesús. Porque María fue preservada del pecado original, fue santificada en previsión a la encarnación de Cristo, en previsión a que ella iba a ser la madre de Cristo, en previsión a que Jesús iba a regenerar la raza humana, en previsión a aquella palabra que Dios había pronunciado ya en el Génesis, uno de su raza, le dijo a la serpiente, refiriéndose a la raza humana, uno de su raza aplastará tu cabeza. No dice una, como en mucho tiempo se ha traducido mal. Uno de su raza aplastará tu cabeza. Cristo. En previsión de Cristo, María es santificada, María es preservada del pecado, María es distinguida con todos los privilegios que ninguna otra mujer ha tenido en el orden espiritual, ser la madre de Jesús, la madre del Mesías, y como nuestro credo cristiano también proclama, la madre de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, María es la madre de Jesús. Por eso la Iglesia cree que María es también madre de Dios, un título que muchos se escandalizan, no lo aceptan. Muchas iglesias no católicas no aceptan este título de María como Madre de Dios. Sí, todo por Cristo, nuestro Señor. María, toda la grandeza de María está en función de Cristo y es una participación en el misterio admirable e inefable de la encarnación de Cristo. Por eso, que María nos guíe siempre hacia Jesús, que María nos guíe en este tiempo de Pascua, alimentando nuestra esperanza de tener en nosotros la riqueza espiritual de Cristo, Salvador y Señor, y recibir su Espíritu para poder vivir nuestra vida cristiana en la Iglesia, siempre dando testimonio de Él, único Salvador y Señor. Paz y bien.